Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar el seminario Retos del Futuro, Emergencia Social y Climática, que organiza el Instituto Hábitat, Territorio y Digitalización en el marco del proyecto de investigación de OAGI, y que hemos marcado dentro del máster de arquitectura en la asignatura de planeamiento y legislación urbanística. Tenemos un programa muy apretado y bueno, tenemos el inmenso honor de que arranque con la conferencia principal a Pedro Marín Cots, que yo creo que casi todos lo conocéis ya. Pedro Marín es doctor economista, especializado en cuestiones urbanas, territoriales y medioambientales. Es responsable de OMAU, del Observatorio de Medio Ambiente Urbano y los programas europeos de Ayuntamiento de Málaga, el principal responsable del proyecto Urban, que ha transformado radicalmente el centro histórico de Málaga, redactor y responsable también de la Agenda Urbana de Málaga de 2005-2015 y del Plan del Cambio Climático 2050. ¿no? Miembro del Grupo de Expertos de la Agenda Urbana de España 2019, miembro del Comité Español de Hábitat de Naciones Unidas, Premio Nacional de Urbanismo del año 1985, redactor de los Premios Hábitat de Naciones Unidas del año 98, y Award y 2006 Good a las buenas prácticas urbanas. Bueno, le hemos pedido especialmente que en este primer arranque del seminario nos haga un poco la visión urbanística, la visión más territorial, digamos, del último que está trabajando el UMAU, que es especialmente el anillo de naturalización y también en pequeñas operaciones de mejora en barriadas y también muy vinculado, digamos, a la cuestión de la seguridad. Pedro, cuando quieras, muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Se ha ido. Bueno, aunque esto es el PowerPoint que cambiamos cada año, es acumulativo, aunque pone julio del 2022, en realidad tiene muchas más cosas que en esa fecha. Lo cambiamos un poco cada año, un poco este resumen, ¿no? Como veis, esta viñeta del canadiense Greg Mackay, pues tiene su gracia, ¿no? Porque estamos siempre pensando que el COVID era un problema con el cual la gente se limpiaba las manos y ya podía pasar, pero en realidad detrás del COVID había una ola más grande todavía, que era la ola de la recesión económica, y aún así era una ola que también era pequeña o muy pequeña comparada con la ola gigante del cambio climático, de la crisis climática que venía después. Bueno, en esas estamos ahora, ¿no? Estas son fotos recientes del pantano de la Viñuela, ¿no? Que está prácticamente al 11% de su nivel, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos parte de la cola del pantano, en la cual no hay ahora, sino hace ya muchos años que no hay sombra de agua, ¿no? Es un paraje totalmente liso, ¿no? El plan de clima lo elaboramos durante los años 2019-2020, año en el que se aprobó el plan de clima, ¿no? El plan de clima es una especie de hermano de la agenda urbana, entendida la agenda urbana, de acuerdo con la definición que hace la Comisión Europea, como marco de referencia estratégico de una ciudad, ¿no? Una de las cuestiones que antes de entrar en el anillo verde, que hemos empezado a trabajar, es un poco
la idea de la naturalización de espacios urbanos o también llamadas supermanzanas. Como veis en el dibujo del niño bloqueado con su madre, pues un poco las calles, los espacios públicos se han convertido en lugares un tanto inhóspitos, en los cuales pues el boquete que está al lado de la acera es el espacio que retiran los coches y que es inaccesible para el peatón, ¿no? Para los ciudadanos. Una manera de actuar frente a estas estrecheces, ¿no? Esto es la zona de Trinidad, ¿no? El río Guadalmedina, era recuperar los espacios posibles en el sentido de crear una supermanzana, ¿no? La supermanzana sería toda el área que veis aquí comprendida, en la cual la circulación viaria sería expulsada al viario externo, de manera que el viario interno únicamente se utilizará para movimientos de proximidad, para ir al garaje del edificio, ¿no? Y se ganaran espacios, espacios urbanos con mayor calidad. Entonces, todo lo que era, hicimos la propuesta de hacer supermanzanas en toda la ciudad, ¿no? Hacer un esquema, pues, fijaros cómo cambia la actual situación, como sería un escenario como supermanzana, ¿no? En el cual, como os he comentado antes, por ejemplo, en esta, el tráfico principal iría por el perímetro y en el interior solo habría tráfico de proximidad y ya limitado a 10 o 20 kilómetros por hora. Hemos trabajado en la zona, bueno, estos, como veis, son esquemas pintados a mano, en los cuales se establece cómo puede ser la sección de la nueva calle, donde va la bicicleta, donde va el parking, donde pasa el coche o el bus, ¿no? Estos fueron esquemas que hicimos en los últimos 2 años aproximadamente. Y como veis también este esquema, pues, de dibujar calles secundarias que tienen 2 sentidos, pero apenas pasan coches, pues la manera de recuperar esos espacios dejando un solo carril de tráfico y el otro carril ampliarlo con acera, ¿no? Y ahora esto lo vais a ver ya un poco con ejemplos, digamos, más depurados. Esta es una de las supermanzanas de las que hemos trabajado, que da, bueno, justo aquí está la gerencia de urbanismo. Esto es el antiguo bulto, que fue como reformado, y esta es la vía de ferrocarril, ¿no? Esto es el estado actual de esta manzana, y la idea, la vais a ver en el cambio, está básicamente en los cambios de las calles, de la circulación de las calles, en el sentido de que todas estas calles tenían doble dirección y se reduce a una sola dirección. Es decir, se suprime un sentido de tráfico. La idea es que, como decía antes, el tráfico importante de la vuelta alrededor de la supermanzana. Y en el interior haya tráfico más que temas de la gente que vive en esos edificios. También hay una cuestión importante, que es que hay 2 colegios, este es uno y este es otro, en los cuales las partes frontales se hace una plataforma única, de manera que lo que ahora es, hoy en día, pues todos los padres llevando coches a sus niños al colegio, que se forman embotellamientos y atascos de tráfico, la cuestión es pues que eso se suprima, ¿no? En las partes azules, como veis, además se amplía claramente, al suprimir uno de los 2 carriles, se amplía la acera y se pone arbolado
arroblado de sombra. Toda esta zona actualmente no tiene árboles, ¿no? Entonces, el cambio sería no solo reducir el tráfico, sino además establecer recorridos con sombra. Aquí veis, bueno, pues algunos ejemplos de cómo era, ¿ves? Los dos sentidos, uno para cada lado, y cómo se queda solo en un sentido, ¿no? O cómo también se amplía ese carril con árboles de porte suficiente. O cómo la parte que está enfrente del colegio se transforma de manera bastante importante, ¿no? O sea, son cambios en el límite de lo que hoy en día, en octubre o ya noviembre de 2022, podemos hacer, y con la condición de que no se perdiera ni una sola plaza de aparcamiento. Esas son las condiciones que nos puso el equipo de gobierno actual del ayuntamiento, y bueno, pues para hacer esto lo hemos tenido que respetar al pie de la letra, ¿no? De que no se perdiera ni un solo aparcamiento. Bueno, estas son infografías de antes y después, ¿no? Bueno, pues se ganan relativamente bastantes zonas verdes, bastantes zonas arboladas, ¿no? Y por ejemplo, esto es la otra manzana, la del medio, que es donde está el Parque Welling, y veis, por ejemplo, que aquí apenas hay arbolado. Esto es justo enfrente del parque, son unos edificios bastante altos, que apenas tienen nada de sombra, ¿no? Aquí también el cambio es bastante notable, ¿no? Todo esto se reverdece al cambiar, al dejar un solo sentido de tráfico. Lo que se produce es que esta antigua rotonda que veis aquí, ahora se convierte en una zona verde compacta, ¿no? Por la cual no pasan coches porque los coches se desvían y salen hacia la periferia de la supermanzana, ¿no? Aquí tenéis en los laterales el arbolado que había antes y el que hay ahora. Los carriles bici o la bici peatonal que había y la que se aumenta, ¿no? El superficie de aparcamiento que había antes y la que hay ahora, ¿no? Una de las cuestiones también importantes, que no lo he argumentado en el anterior esquema, es el desarrollo de carriles escolares junto a los colegios, de manera que se señalen por dónde pueden ir los niños andando a los colegios. Los padres, como habéis visto, se refieren a plataformas únicas, de manera que los coches no accedan. Y bueno, los padres del vecindario se quejan de que tienen miedo que los niños vayan andando solo al colegio, pero bueno, si se establecen sistemas seguros, pues de alguna manera yo creo que se puede. Además, suelen ser niños que viven en el barrio, o sea, no vienen de otra parte de la ciudad, en los colegios. Y bueno, el mismo sistema que antes estabais viendo, ¿no? El antes y el después, ¿no? Ya las infografías, ¿no? Está en concreto, aunque la calle aquí no tiene árboles, aquí veis, lo veo un poco oscuro, pero bueno, más o menos se aprecia, ¿no? Que es una acera ridícula, y más aún cuando los coches meten el morro más hacia el interior, ¿no? Pues recuperar estos espacios nos ha costado, estos proyectos nos ha costado casi 5 años. 5 años en los cuales algún concejal decía que este proyecto, antes de que fuera aprobado, pasaría por encima de su cadáver, ¿no? Y finalmente, bueno, pues hemos logrado que se pueda cofinanciar con los fondos Next Generation. Cuando os digo lo de por encima de mi cadáver, os muestro la situación de complejidad en la cual estábamos trabajando los técnicos. O sea que realmente era bastante duro, ¿no?
La tercera supermanzana, quizá la más complicada de todas, es la que es donde está el mercado de Welling, ¿no? Son viviendas unifamiliares o colonia tradicional y popular, la verdad las que hay en esta zona, ¿no? Apenas hay bloques, excepto en la parte esta, ¿no? Aquí el problema es que las calles son muy reducidas de tamaño y luego tenemos el problema del mercado, que tenemos muy pocos aparcamientos. Ciertamente los vecinos llevan reivindicando desde hace muchos años un aparcamiento público, no solamente para entrar y salir, sino para los vecinos. Pero el caso es que han pasado los años y no se ha hecho nada. Entonces, pues las reuniones con los vecinos han sido un poco complicadas, bastante duras, porque ellos en principio no querían que se redujese las secciones a una sola dirección, porque mucha gente utiliza habitualmente el doble carril para hacer una parada en paralelo, ¿no? Una doble fila, ¿no? Para bajar, comprar el pescado, comprar la carne o el queso, ¿no? Entonces decían en las reuniones los vecinos que aunque entienden que la doble fila no es legal, ¿no? Pero que eso se viene muy bien, ¿no? Entonces, realmente los vecinos ven bien el proyecto en el sentido que les mejora su calidad de vida, hay menos ruido, evidentemente, no circulan tantos coches, circulan más despacio, se aumentan las zonas verdes, se aumentan las aceras que tienen árboles, ¿no? Pero tampoco es una cuestión que ellos hayan vivido con una emoción más o menos clara, ¿no? Aquí veis algunas también de las infografías. Esto es las secciones viales cómo van cambiando. Algunas de las infografías son calle Antonio Soler. Y bueno, y esta última ha sido problemática. Se ve muy oscura, no sé por qué, pero esto es el mercado. Al otro lado del mercado están las tarimas donde los camiones dejan las mercaderías, ¿no? Esta calle La Unión no tiene esas tarimas. Nuestra idea era hacerla pues, con una plataforma única, ¿no? Y todo esto urbanizarlo con árboles y demás. No lo tienen muy claro porque dice que pierde coches que aparcan aquí para ir a comprar, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos dándole vueltas a estos temas, ¿no? Pero lo cierto es que estamos hablando de barrios que están muy densificados, que dieron a finales de los años 60, finales de los años 70, que no tienen aparcamiento en origen, con lo cual, por la noche, muchas de estas zonas, o por ejemplo, estoy pensando en otras barriadas de carretera de Cádiz, se aparcan los coches en doble fila con el punto muerto, de manera que se puedan mover los coches, ¿no? Estamos hablando de barrios que en algún caso, como por ejemplo San Rafael, tienen una densidad de cerca de 900 habitantes por hectárea. 900 habitantes por hectárea es una barbaridad. Yo creo que los barrios más densos de Europa. Hace 40, 50 años, cuando se hicieron estos barrios, no había prácticamente coches. Bueno, vosotros sois jóvenes, no lo recordáis, pero yo os puedo asegurar que cuando hicimos el plan general del 80-83, muchas de esas calles eran de carrizo, no estaban asfaltadas. Y cuando llovía, pues aquello era un maremoto. Luego mejoró la situación económica y mucha gente se compró coche, pero claro, los coches no caben en sitios tan densos, ¿no? Y es curioso que por la noche funcione poniendo los coches en doble fila con el punto muerto para empujar el coche si tienes que salir o no tienes que salir, ¿no? O incluso también se aparcan encima de la acera, ¿no? Porque no hay más sitios. Se ha intentado hacer aparcamientos,
subterráneos para residentes, pero la gente no está motivada para gastarse 18.000 o 20.000 euros en un aparcamiento, posiblemente porque no tenga la capacidad económica para comprarlo. Bueno, vamos a pasar a... Bueno, aquí, estas son las imágenes del concurso ganador de la Manzana Verde. Es un ecobarrio de 990 viviendas, en el cual hicimos el plan especial primero y luego se hizo el concurso internacional, que tuvieron 104 propuestas, ¿no? Y se dieron 5 premios, uno de los cuales es este, que se llama Ceba Jardín Vertical, ¿no? Y como veis, ya que está por aquí, pues, básicamente la idea es también la de una supermanzana, es decir, que el tráfico se ve mejor en el plano y después. Y una supermanzana en el cual el tráfico es perimetral. La supermanzana solo hay una calle diagonal que la rompe, y esto lo hicimos pues, hace ya en 2015, se hizo el plan especial. Quizás si lo hubiéramos hecho hoy en día, ni siquiera tendría esta calle, ¿no? Todo el viario de tráfico sería periférico, ¿no? Y el interior sería solamente residencial. Esto es otro de los ganadores, terminando al sur, y ese de la de Carlos Luisinque y Marta Ors. Ahora se hicieron el año pasado los proyectos de ejecución y ahora se están haciendo los proyectos, se hicieron los proyectos básicos y ahora están haciendo los proyectos de ejecución. Lo que pasa es que como todas las cuestiones municipales, todo va despacio. Algunas cosas, todo va muy rápido. Bueno, vamos al anillo verde. El anillo verde fue una idea que fue contrastada y discutida en 2013 y 2014, cuando se estuvo desarrollando la agenda urbana. Es decir, ya era una idea que ya venía de la agenda urbana, aprobada en 2015, y que luego vamos a prueba Alicia en el plan de clima en 2020, 5 años después, pues todavía sigue vigente, y en el caso del plan de clima se profundiza, como ahora veremos, en sus cuestiones, ¿no? El anillo verde tiene 3 partes, básicamente. Una es la zona este, la zona este, es quizás el más polémico. Luego está la zona norte, que es la más grande en extensión y también quizá la más castigada, porque tiene bastantes núcleos de población dispersos, que en el plano no los vemos, pero cuando estamos allí, pues te das cuenta que vive cantidad de gente con saneamientos irregulares o pozos, simplemente, ¿no? Y además, así como una parte de la zona este está, como veréis ahora en las fotos, está bastante bien cuidado más o menos el terreno. En la zona norte es un terreno a veces muy alto, muy quebradizo, y está en bastante malas condiciones. Luego finalmente está la parte oeste del anillo verde, ¿no? Que casi coincide con el entorno del río Guadalhorce. De alguna manera, siempre los planes generales hechos desde el año 80 se había considerado que la autovía,
la actual autovía, era un límite a la urbanización, por una parte, y también pues una especie como de cerramiento ambiental o ecológico, ¿no?, a la ciudad. Recordar que la zona tradicional de ensanche de la ciudad, desde la época del Plan General de Daniel Rubio del año 27 o del Plan General de González Cedo de los años 50, era lo que se llama la olla Málaga. Es toda zona Canales de Teatinos, Puerto la Torre, hacia Campanillas, hacia el Parque Tecnológico. Acordaros también que la zona este de la ciudad es una zona que tenía su crecimiento limitado, quizá por su configuración geográfica, las zonas de las colinas, ¿no?, que impedían escalarlas sin unos costes más importantes. De hecho, solamente hay dos vías, que es la del paseo marítimo y un poco más en el interior el paseo de Redín, paseo de Sancha y Juan Sebastián Elcano. Todas las demás, bueno, originalmente pues estaba el Valle de Limonar, ¿no?, que el paseo de Miramar, el paseo de Limonar, y ahí acababa, ¿no? El Pedregalejo pues también tenía buenas penetraciones, pero todo quedaba en los inicios de las colinas, ¿no? Sin embargo, en los últimos años sí se ha desarrollado unas partes, ya se empezaron a subir las colinas, a ser edificadas, pero el límite físico de la autovía o de la autopista, digamos, era un referente de freno ante eso, ¿no? Evidentemente, edificar en las colinas, a empezar porque la edificación tiene una densidad mucho menor que en la zona de la olla de Málaga, es mucho más costoso y mucho más complicado. Aquí tenéis las tres partes del anillo verde, que como veis suma en total 7.619 hectáreas, de las cuales en la zona este son 2.024, 2.940 en la zona norte, que llamamos Iparronda, y la zona sureste, en la cual hay muchos suelos agrícolas, 2.655, ¿no? Suponen 2.616 parcelas rústicas y supone un 19% de la superficie total del municipio. Pensar que la superficie urbanizada en Málaga ahora mismo son 7.200 metros, 7.200 hectáreas. Es decir, que el sumatorio de todos los anillos verdes, este, oeste, norte y oeste, es algo más que el suelo urbanizado de la ciudad. Málaga, antes hemos pasado un plano de urbanización, es una ciudad que tiene una densidad relativamente baja respecto a otras ciudades. O sea, los 7.200 hectáreas suponen, para una población de casi 600.000 habitantes, suponen 82 habitantes por hectárea. Pensar que Valencia está en 170 habitantes por hectárea y Barcelona en 192, por ejemplo, ¿no? De hecho, Valencia, aun teniendo 800 y pico mil habitantes, el suelo urbanizado es más pequeño que el de Málaga. Son solamente 5.900 hectáreas. 3.000 hectáreas más pequeñas, pero mucho más densa, ¿no? Con lo cual, los movimientos internos son más fáciles, ¿no? No tienes que estar cogiendo un autobús o cogiendo un coche de un lado al otro de la ciudad. Bueno, esta es la zona norte. Antes hemos visto que la zona este es la que nos vamos a parar un poco más, la zona norte, ¿no? Y la zona este, ¿no? Los objetivos del anillo verde, los tenéis aquí resumidos, eran básicamente una adaptación al cambio climático, prevención de inundaciones, regulación de escorrentías, reducción de los riesgos derivados de inundaciones, regulación de avenidas, regulación térmica y disminución de las islas urbanas de calor, mejora de la permeabilidad ecológica ante condiciones climáticas extremas,
y también en la parte de mitigación del cambio climático suponía un incremento de la capacidad de secuestro del CO2, un sumidero de CO2, o una reducción del consumo energético por la temperación climática por parte del arbolado. También supone una mejora clara de la biodiversidad, ¿no? Mantiene y protege y mejora los hábitats naturales que existen básicamente en la zona este. Nos he dicho que en la zona norte está muy degradada. Ahora veremos los tipos de suelo que lo configuran, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones es erradicar especies exóticas, invasoras, ¿no? Y la sustitución por especies autóctonas, ¿no? Esto supone también una mejora de la capacidad de carga del sistema del ecosistema arbóreo, ¿no? Una mejora de la calidad ambiental, no solo del aire, del agua, amortiguación de ruidos, de calidad y protección del suelo agrícola, que sobre todo en la zona noroeste, oeste hay, y un control de la erosión del suelo. Como ahora veréis, la erosión del suelo son los problemas principales que tiene el anillo verde. Bueno, mejora evidentemente la salud y el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Como recorridos que puedes hacer andando, haciendo footing, ¿no? O simplemente disfrutando del ocio y la naturaleza, ¿no? Aquí tenéis la absorción actual que tiene el anillo verde en sus tres partes, la este, norte y oeste. Allí tiene sitio. Realmente el anillo verde actual, como existe, tiene una capacidad de absorción relativamente importante. Málaga emite a nivel de ciudad algo más de 3 millones de toneladas de CO2 al año, 3.100.000, 3.200.000. Solamente el anillo, tal como ahora lo tenemos, absorbe casi 1.426.000 toneladas, ¿no? Y aquí tenéis las previsiones del aumento que tendría una vez trabajado el anillo verde, llegaríamos en 30 años a sumar hasta 1.800.000 toneladas de CO2. O sea que realmente no solamente es un espacio verde importante para en la actualidad, ¿no? Sino que en el futuro lo sería todavía más y sería un muro, una capacidad de absorción importante de CO2. Aquí tenéis los tipos de vegetación que tiene el anillo verde en la zona este de la ciudad. ¿Os acordáis? Bueno, el anillo verde, el este, el norte y el suroeste, ¿no? Una gran parte de los suelos, y vuelvo a repetir que la zona este es la que está mejor conservada, son suelos en los cuales ahora es imposible hacer ningún tipo de plantación arbórea. Creo que lo tengo más adelante. Si acaso algo veremos. Por ejemplo, también puede servir, ¿no? Decía que una gran parte de los suelos están tan erosionados que no tienen ninguna capacidad de, por supuesto, plantar árboles, pero tampoco de poner vegetales medios o pequeños. O sea, una parte importante de lo que es el futuro anillo verde son zonas en las cuales hay que hacer un tratamiento a lo largo de 5, 8, 10 años
de cuidado del terreno para que a un medio plazo puedan ir absorbiendo pequeña vegetación. Y a lo mejor dentro de 20 años el terreno haya ganado riqueza y podamos empezar a poner pequeños arbustos. Que a lo mejor en 30 años podríamos plantar ya árboles de cierto porte. Entonces, de hecho, hasta ahora han habido a veces políticas equivocadas de replantación de árboles, como por ejemplo en la cuenca norte del Guadalmedina, en las que se han plantado árboles y en menos de un año los árboles estaban muertos, porque no tienen base vegetal para que las raíces crezcan y chupen, ¿no? Entonces, una parte importante, como digo, del anillo verde necesita de cuidados para que en el medio ciertamente algo de plazo mayor que durante 5 o 10 años sean capaces de chupar vegetación, ¿no? Una cosa importante es que cuando hicimos la agenda urbana del 2015, el plan de clima de 2020, establecimos 15 corredores verdes que iban desde el litoral costero hacia el interior, que son estas líneas rojas que veis, ¿no? Y son corredores en los cuales nos apoyamos para trabajar lo que son bueno, pues, todo el deslinde de las diferentes partes del anillo verde que queremos empezar a trabajar. Este es un plano, ¿no? Del estado de los suelos, ¿no? Desde el punto de vista de la vegetación, ¿no? Donde tenemos 20 tipos de vegetación, ¿no? 9 hábitats de interés comunitario, ¿no? Y 3 zonas de solapamiento. Aquí veis las 8 especies de flora amenazada, 3 de ellas están en la lista roja, en la flora vascular, ¿no? Y bueno, esto es lo que antes os señalaba, ¿no? Que hay zonas que están tan degradadas que para llegar al último nivel de formación de masas arbóreas importantes que ayuden a crear un pulmón importante, pues van a pasar bastantes años. Sí que somos capaces de empezar ahora, ¿no? Y aquí veis algunas de las imágenes. Realmente esto es el anillo verde de la zona este. Para que tenéis una referencia, este monolito no es otro que la fábrica de cemento, ¿no? Está justo en el extremo término oriental del municipio. Como veis, ¿no? Pues, las vistas, ¿no? Y el entramado vegetal de algunos sitios es bastante interesante, ¿no? Esto es justo San Antón, el lateral de San Antón. Aquí veis al fondo el puerto de la bahía de Málaga, ¿no? Y bueno, como veis, hay algunas edificaciones por ahí aisladas, pero la imagen, aquí había menos en flor, ¿no? La imagen es bastante menos degradada que la de los otros anillos, ¿no? Es un recorte de prensa cuando se llevó el anillo verde a la Comisión de Medio Ambiente. Y bueno, pues se apoyó a aprobarlo, pero todavía se tenía en la cabeza por parte del equipo de gobierno actual que una parte de ese anillo verde podía ser edificado. Y os traigo un ejemplo para que lo veáis y si acaso incluso lo podamos discutir, ¿no? Porque también es una cuestión interesante, ¿no? Aquí introduzco lo que es la custodia del territorio. La custodia del territorio es un argumento jurídico
que está en funcionamiento en muchas partes de España, incluso Andalucía, y que la propia Junta de Andalucía lo ha pregonado bastante, ¿no? Es en el sentido de llegar a acuerdos, a convenios entre propietarios privados en el anillo verde. Prácticamente el 90% de los suelos son de propiedad privada, con lo cual la manera de obtenerlos, a grandes rasgos, solamente son dos. El sistema de apropiación, es apropiar todo el anillo verde, o llegar a acuerdos de custodia, de manera que el propietario y nosotros nos comprometemos a mejorar el territorio, a evitar que se produzcan incendios, a limpiar las partes vegetales o si son zonas de arbolado, también hacerlo. Bueno, es una cosa relativamente reciente, pero que ya tiene en alguna parte de España, como por ejemplo el País Vasco, tiene algunos resultados, o la Iglesia Cantábrica, tiene unos resultados interesantes, ¿no? Bueno, pues aquí, este PowerPoint lo hicimos precisamente para negociar con los propietarios privados, ¿no? Dado que no pueden edificar, pero bueno, por lo menos mantener limpio el territorio, espónjalo a lo mejor, si puede poner árboles, pon árboles que sean autóctonos. En las zonas que están muy degradadas, como os he indicado antes, podemos tener ayudas europeas para empezar a cuidarlas y que a un largo plazo pues, sean más potentes con capacidad de admitir vegetación. Y bueno, pues una serie de retallas que Paola Jiménez, es ambientóloga, hizo con todo cariño, ¿no? Yo hizo con todo cariño antes de tener la primera reunión que tuvimos con uno de los propietarios mayoritarios de lo que es la zona de Limonar Alto. Es decir, justo al otro lado de la autovía, donde está la gasolinera GAP, si os suena, ¿no? Pues toda esa zona, estamos hablando de aproximadamente 3 millones y pico de metros cuadrados, de los cuales una parte importante del propietario mayoritario es una zona que está muy arbolada, ¿no? Quizá no está cuidada de manera excelente, pero bueno, está bastante bien, ¿no? Está bastante bien. Entonces, aquí tenéis, bueno, pues más o menos, como os he dicho, las producciones arbóreas que son casi 70%, o sea que es una zona que es bastante potente. Material disperso 24% casi, ¿no? Bien, aquí tenemos las referencias catastrales que las he borrado para que nadie se sienta que su referencia catastral está ahí puesta, ¿no? Bueno, pues tenemos acceso al catastro, ¿no? Y bueno, sabemos qué número de parcelas son, referencia catastral, el tipo de superficie, aquí ya clasificamos por el tipo de vegetación que tiene, ¿no? Y la idea era negociar con nuestros propietarios. Estos propietarios, y Pepe Damián, esta historia la conoce bien, en el plan general que se aprobó, el último, en el 2011, en la aprobación provisional del plan general, se propuso, aquí tenéis la autovía, ¿no? Esta es la gasolinera, se propuso establecer un sector, ahora lo veremos un poco más grande, ¿no? Un sector donde se construyeran 500 viviendas de baja densidad y a cambio se cedía no solo este verde clarito, que son los sistemas verdes locales, sino estos oscuros, como los oscuros, que son los sistemas generales de plan general, ¿no? Bueno, es decir, a cambio de que las 500 viviendas son las pastillas rosas, ¿no? Y las amarillas que son equipamientos, pues obtenías cerca de 2 millones de metros cuadrados. Aquella propuesta que ya estaba aprobada provisionalmente en el
Plan General 2011, finalmente la Junta de Andalucía la desechó y obligó a que todo fuera no urbanizable. Pero los propietarios, han pasado ya 11 años, ¿no? 12 años, pero los propietarios siguen todavía con esta idea. De hecho, en las reuniones que hemos tenido, pues dijeron que las propuestas que antes habéis visto de mejoras para la ciudad, que hizo nuestra ambientóloga, ¿no? Eran muy bonitas, ¿no? Pero que ellos lo que querían es hacer sus 500 viviendas. Bueno, aquí tenéis la antigua ficha del Plan General del año 2011, bueno, sería 2010, de la aprobación provisional, donde teníais aquí la densidad es bajísima, ¿no? Es una densidad de viviendas familiares tipo Piña de Santón, ¿no? Y aquí se ve en el plano, antes lo veíamos solamente esto, aquí se ve mejor, ¿no? Sube bastante, ¿no? Sube bastante hacia arriba, ¿no? Y luego las zonas verdes interiores, los temas locales, y luego los temas generales. Entonces, claro, la cuestión, porque me dices que hablaron unos 40 minutos, ¿no? Que es también un tema de discusión, es esto a lo mejor dentro de 5 años se hace, ¿no? Probablemente esta ciudad, todo este tipo de cosas suelen tirar para adelante, pero la pregunta yo ¿sería mejor intentar expropiar todos los terrenos con el coste que eso tiene? ¿O sería mejor decir, bueno, hasta aquí 500, pues si no 500, 250 viviendas y obtenemos los otros 2 millones y pico de metros cuadrados de zona verde de manera gratuita? ¿Qué sería más aceptable? Decir, no, te expropiamos, vamos a los tribunales, pasan los años, o te dejo hacer esto, parte de lo que hay aquí, y a cambio obtengo una gran parte de zona verde y de alguna manera sería un método de trabajo que tendría réplicas en otras zonas, ¿no? ¿Tú querías decir algo, no? Sí, yo planteo una tercera opción. ¿Qué ocurriría si se hiciese un movimiento de tierra, es decir, un trazado mucho más acorde a la topografía? Porque yo no veo que el problema ahí sea el número de viviendas, sino el movimiento de tierra. O sea, es que la propuesta es devastadora. Solamente hay que mirar el movimiento de tierra de abajo, que ya se ha hecho, y si te fijas, es que si pones una buena ordenación con unas cuantas viviendas que permitan, o sea, que yo creo que la obsesión no es tanto en conseguir espacios libres a cambio de viviendas, sino cómo se hace esa ordenación. Sí, lo que pasa que aquí... Que si me llama poderosamente la atención que el Plan General hubiera recogido una ficha con esa miedo. Bueno, aquí abajo pasa... No, eso ya está hecho. No, bueno, está en construcción, sí, esto se llama Comunidad de Limón. Yo tengo fotografías aéreas sacadas desde aquí arriba y desde aquí abajo. Y aquí, evidentemente, pues simplemente las colinas desaparecieron, ¿no? Pero bueno, es que esta zona, las pendientes son mucho mayores que las que había aquí antes, ¿no? Entonces, esto es muy complicado de edificar. Me da la impresión de que las pastillas residenciales están puestas un poco al tuntún, ¿no? No hay una ordenación en función de las curvas de nivel, ¿no? No sé.